de la improvisación y del caos no puede salir nada bueno. Sin embargo, debo de reconocer que hay buenas ideas. Por ejemplo, proteger la naturaleza. Pero el tema es que se queda en simple retórica. Si el presidente de la República realmente hubiera querido proteger la naturaleza, hubiera evitado la tala de los 5.100.000 árboles que se han talado desde hace año y medio que es presidente. Entonces, la retórica y la demagógica se quedan plasmadas en el papel, en la declaración constitucional y no en la acción de gobierno. Tremendamente equivocada. Este proyecto de constitución ha destruido el sistema de derechos, y voy a citar una norma concreta porque los abogados a las pruebas nos remitimos. El artículo 11 dice: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. Eso significa que el próximo violador de menores no podrá ir a la cárcel porque ninguna ley le puede restringir el derecho de libertad. Entonces, ustedes van a ser responsables de lo que sucede en el país por haber dañado el catálogo de derechos. Yo, sin pretender ofenderlo, señor Rodríguez, creo que ustedes no tienen idea de lo que están hablando. Usted hizo una referencia igual que la que ha hecho el presidente de la República todos los días acerca de la larga noche neoliberal. Parece que el presidente y usted no han leído el artículo 244 que garantiza la economía social de mercado, que es un sistema económico opuesto al liberalismo. Entonces, de esa falta de conocimiento, o el presidente faltó a la clase en que explicaron la diferencia entre los dos sistemas económicos, o simplemente no ha leído la Constitución. Y yo creo que ustedes, al decir esto todos los días en el pleno, están demostrando lo mismo. Doctora, señor Vera, lo peor es que han destruido el concepto de democracia. La Constitución del Ecuador desde el año 1830 repitió en 23 constituciones, entre codificaciones y todo esto, el carácter alternativo del gobierno. En eso radica la esencia de la democracia. Han hecho una constitución que pretende perennizar a un tirano en el poder. Lo mismo, se comieron el carácter electivo del gobierno. Ahora el Congreso seguirá designando al presidente cuando falten ambos mandatarios simultáneamente. Entonces han destruido el concepto de democracia. ¿Cómo responde? Porque los señores asambleístas fueron enviados para construir y no para destruir. Este proyecto de reforma constitucional destruye realmente la estructura del Estado ecuatoriano. Es hasta cómico. El capítulo 7 dice administración pública y comienza a hablar dentro de la administración pública del sector público, y dentro del sector público pone a la función ejecutiva, legislativa, judicial. O sea, es al revés. La administración pública está dentro de la función ejecutiva. O sea, hasta un chico de 18 años en una universidad sabe esto de aquí. Por favor, se nos van a burlar, vamos a hacer el hazmerreír del mundo en los demás países cuando lean ese artículo. Esa es una posición muy permisiva. Vamos a explicar esto del poder constituyente, de los plenos poderes. El poder constituyente, a diferencia del poder ejecutivo, es un poder estrictamente normativo para hacer las normas de la Constitución. No es un poder de ejecución, no es un poder de gobierno, no puede nombrar autoridades, no puede aceptar renuncias. Solamente en una nación de bárbaros es posible un ejercicio tan distorsionado y desfigurado como el que se ha hecho en esta Asamblea de Montecristi. Ejercieron correctamente los plenos poderes, especialmente porque se extralimitaron en el mandato que les dio el pueblo del Ecuador. Ellos fueron a redactar las normas de la Constitución. Precisamente esta distorsión que tienen en la mente de reformar el marco institucional del Estado, la acaba de explicar la doctora Costa. La palabra instituciones en materia constitucional se refiere a las instituciones políticas de la Constitución, a la propiedad privada, al sistema bicameral, no se refiere a los órganos del Estado. Y han dañado todos los artículos poniendo instituciones en vez de órganos. Esto es otra sarta de disparates. La primera transitoria da un plazo de 1 año para integración de la Corte Constitucional. Vamos a estar 1 año sin justicia constitucional. Por el contrario, otra transitoria da solo 120 días para la expedición de la Ley de Soberanía Alimentaria. ¿Qué es más importante, la justicia constitucional o esta soberanía alimentaria que nunca hemos tenido? ¿Sabe qué? Yo creo que todo esto es para disfrazar la apropiación de los medios de comunicación, porque esta Constitución está llena de trampas. Gracias. Esta Constitución está llena de trampitas. Cuando hablamos del derecho a la comunicación, se habla de una comunicación verificada. Eso significa que ya no es oportuna, como dice después. Después nos vamos a otro capítulo donde está la trampita. Se crea un sistema de comunicación, un sistema nacional donde este sistema formulará las políticas públicas de comunicación. ¿Qué políticas? La comunicación transmite hechos, transmite la verdad, no hay sistemas de comunicación. Estamos jugando con el concepto de pasado y futuro.
El pasado es esto de aquí. ¿Sabe por qué, señor Vera? Porque es una constitución mal hecha. Yo no sé si la Asamblea Constituyente del 98 fue mejor. Lo que sí sé es que esta constitución, hasta el tamaño nos dice que fue bien hecha. Esta es la constitución española, de la cual hemos copiado todo nuestro catálogo de derechos. Esta es la constitución del Ecuador. Aquí están todas las leyes como se deben de hacer. Se pone el principio en el texto constitucional, eso nos enseña la técnica, el derecho constitucional es una ciencia. Se pone, los ecuatorianos o los ciudadanos tendrán derecho a una comunicación libre, veraz y oportuna, y se desarrolla mediante una ley el derecho. El régimen de excepción, de alarma, de estado de sitio, se pone en una línea de la Constitución y se desarrolla mediante una ley para evitar la concentración del poder, que es lo que construye esta Constitución para el pasado. ¿Tu tiempo concluido? Yo creo que el país ha perdido una oportunidad histórica de hacer la reforma política que necesitaba. Mi preocupación no es, como decía el señor Rodríguez, por recuperar privilegios en absoluto. Yo he invertido 10 años de mi vida en trabajar en la reforma política. Mi doctorado es en teoría del poder constituyente. Mi preocupación viene de la ciencia, de la academia, del tiempo, del esfuerzo invertido en aprender, en investigar qué es lo que requiere el país para hacerlo adecuadamente. Yo no tengo ningún interés político, sino el que mi país, mi nación, tenga una constitución bien hecha. Una constitución recoge todo el bagaje político-cultural de un pueblo. Es el espejo donde se mira un país. Esta constitución que han hecho estas personas va a ser una burla y sobre todo imposibilita lo más importante que debe perseguir una constitución. La constitución no es el pacto social que nos han contado. La constitución es un instrumento de gobierno. Usted puede tener la peor en la mano derecha y la mejor en la mano izquierda. Comencé a trabajar antes de 1998 una reforma política que me ha tomado 10 años hacerla. Tengo 1200 páginas escritas, por eso sé que esto está mal hecho y no sirve. No sirve para gobernar, que es la finalidad primordial de la Constitución. Hemos gastado 182 millones en algo que no vale. Asambleísta. Pero hay una tercera opción, que es el voto nulo. Si el voto nulo le gana al sí y le gana al no, ¿qué habremos demostrado? Habremos demostrado que el país quiere el cambio, pero no quiere el totalitarismo, que no quiere la partidocracia, pero tampoco quiere la nueva partidocracia, que quiere una opción distinta. Yo creo que la ciudadanía y los medios de comunicación deben romper esta trampa de que solo hay una alternativa y otra. No es sí, no, hay voto nulo también.